de Ciencias Físicas, investigadora de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y actualmente es la gerente de observación de la Tierra de la misión SAOCOM. Dije bien, doctora, buen día, ¿cómo estás? Y más o menos, pero pongamos que sí. Fenómeno. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buen Buen día. día. Bueno, primero, felicitaciones por, me parece que es una cosa que quiero decir, no la quiero pasar por alto, vos estás recibida en la UBA, y como pasa con todos los científicos de nuestro país, la educación pública es la que marca el rumbo, ¿no? Y bueno, es el segundo, uno de los dos satélites que hay en el mundo con este tipo de prestaciones. ¿Me equivoco? No, es correcto. En realidad ahora hay tres, porque SAOCOM es una misión es una constelación de dos satélites, el SAOCOM 1A que se lanzó el 7 de octubre de 2018 Ujú. y este que se lanzó el domingo pasado. El SAOCOM 1A está funcionando ya, está entregando imágenes, estamos generando productos. Y bueno, entonces son tres, son los dos SAOCOM nuestros y un tercero que está desarrollado por la Agencia Espacial Japonesa, que se llama Los Dos, y que tiene características similares. Bien. Bien. Bueno, el lanzamiento fue todo un éxito. ¿Cuándo empezaría a operar el 1B? Bueno, a ver, ahora nos toca un trabajo arduo. Estamos todavía en lo que se llama el periodo de órbita baja, es decir, el lanzador lo deja en una posición determinada, una altura, que fue por debajo de la altura nominal. Eso es normal, está bien, es correcto. Y normalmente por comando se lleva el satélite a lo que es la altura nominal, que son 620 kilómetros. Una vez que el satélite llega a esa altura nominal, entonces después hay que empezar a trabajar con las imágenes, porque así tal cual las recibimos no se pueden entregar, porque lo que hay que hacer es que esas imágenes tengan información que pueda ser interpretada, que pueda ser interpretable. Es decir, hay que calibrarlas. Es como cualquier instrumento, ¿no es cierto? O sea, necesita de un ajuste para justamente llevar los valores que obtengo a valores con significado físico. Bien. ¿Ricky? ¿Sí? Sí, Ricardo, dale. No. Básicamente quería saber, quería saber cuál era la diferencia sustancial en cuanto a utilidad y en cuanto a operatoria entre los dos satélites argentinos. No, los satélites son gemelos, son absolutamente idénticos y fueron construidos bajo los mismos requerimientos, que era justamente generar mapas de humedad de suelo con una frecuencia de entre 4 y 6 días. Entonces, como uno ve, lo que viene es justamente a completar la constelación para poder cumplir los requerimientos de misión. Ajá. Aníbal. A mí realmente me tiene muy sorprendido la cantidad de aplicaciones que tiene este proyecto, y realmente esa es una cosa que me parece que es muy importante que en estos tiempos se puedan empezar a, a diversificar y explicar a la gente por ahí el interés que puede producir un proyecto como este, ¿no? Eh, yo sé también que vos sos especializada en correcciones atmosféricas, ¿no? Que me parece algo interesantísimo cuando uno lo profundiza. Eh, Incluso yo estuve viendo el tema de las aplicaciones y demás, y realmente es tan diverso y tan, creo que lógico para esta época, que realmente uno se sorprende el empeño que le han puesto. Eh, pero bueno, dentro de todas las descripciones y demás del proyecto y lo que uno pudo ver por el tema cuando fue el momento del lanzamiento, a uno por ahí le produciría un gran impacto que también sería o se difundiera un poco más el tema de lo que es la presentación y la propuesta ecológica que tiene el lanzamiento, porque en realidad me parece que todo este tema de las investigaciones que pueden realizarse y la influencia que tiene el Saucón en lo que es la humanidad, creo que todavía no tiene la trascendencia de vida. Por eso me parece que estaría bueno, ¿no? Que es una cosa que, como tenemos un momento bastante crítico en todas las situaciones que vivimos,
sería bueno que se estuviera dando más conocimiento de este tipo de cosas, pero bueno, capaz que por la trascendencia del momento queda un poquito oculto, pero si nos pudieras explicar mínimamente cuál es la influencia que puede tener a nivel ecológico, te lo agradecería. A ver, hay varias cosas que tengo que comentarte a partir de lo que dijiste. Por un lado, el tema este de las correcciones atmosféricas. Digamos, Sí, eh, acá hay un tema, y está relacionado con mi trayectoria. Yo prácticamente desde lo que fue la tesis de licenciatura, estuve trabajando con satélites, pero todos con distintas características. sí, Primero empecé a trabajar con satélites geoestacionarios, que son satélites de tipo meteorológicos, que están a 36.500 kilómetros de distancia de la superficie terrestre y dan información de tipo meteorológica. Después estuve trabajando, que esa es la especialidad, digamos, con eso me doctoré, con satélites con instrumentos ópticos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los instrumentos trabajan en la parte visible del espectro. ¿Sí? En el exacto. espectro tenemos una parte visible, que es la que vemos, por ejemplo, en el arco iris, Sí, cuando le da el rayo de sol a la gotita, y sí, entonces se genera la dispersión y se abre el espectro. qué genial. Bueno, en la parte visible hay instrumentos que pueden medir en esa región y hay Sí, otros instrumentos que pueden medir en la región térmica. Y hay otros instrumentos que pueden medir en la región de las microondas. Entonces, SAOCOM está en la región de las microondas, que es la parte no visible del espectro. sí, En la parte óptica, digamos, cada porción del espectro tiene su física asociada, miden distintas cosas. Entonces, el tratamiento que hay que hacer a la información es diferente. Y entonces, no es el mismo tratamiento que hay que hacerle a la información que es obtenida con instrumentos ópticos respecto de lo que hay que hacerle a la información que es obtenida con un instrumento en microondas. No tienen nada que ver uno con otro. bien, Entonces, si bien los instrumentos ópticos generan información que es muy útil para todo el medio ambiente, digamos, como para así decirle, llegando a la parte ecológica, eh, digamos, no es la desventaja, porque tiene otras ventajas, digamos, se complementa la información acá. A veces se resalta una información u otra, y en realidad lo que hay que hacer, y eso es justamente lo que es observación de la Tierra, es trabajar con toda la artillería que hay de información dando vuelta por el mundo, incluyendo la información del terreno, que me sirve para validar lo que mido arriba. ¿Sí? Así yo puedo generar información especificando con qué error la estoy midiendo, justamente sí, con la validación que hago abajo. Ahora, eh, digamos, la desventaja que presentan la información en la parte óptica es que miden radiación solar reflejada. Son instrumentos pasivos que necesitan del sol para funcionar. Entonces, bien, no miden ni de noche ni si está nublado. O sea, si está nublado miden, pero lo que miden es la radiación solar reflejada en la nube, que puede que a un meteorólogo le sirva, pero si uno quiere ver lo que está abajo de la nube, no le sirve. En cambio, en las microondas pueden atravesar las nubes y nos independizamos de las condiciones meteorológicas, si es de día, si es de noche, porque son instrumentos activos que ellos mismos generan la energía, mandan el pulso a la superficie terrestre, interactúa con la superficie, el pulso regresa y trae la información. Y me independicé si es de día, si es de noche, si llueve, tengo sí, siempre información. Entonces, lo que sí, hacen los satélites que trabajan en las microondas es asegurarme la información en cualquier momento. Tiene muchísimas aplicaciones, particularmente en lo que hace a medio ambiente. Por ejemplo, tenemos el caso de, podemos apoyar todo lo que hace a la ley de bosques. sí, Podemos medir justamente por la definición de bosque, entiendo que se define en relación a las alturas de los árboles. Entonces podemos distinguir tipos de árboles porque presentan diferente rugosidad, porque en las microondas no miden
los contenidos, como mide el óptico. Lo que mide las microondas es formas. Me miden las texturas, las características de rugosidad del terreno y miden contenido de humedad. Entonces, a partir de las formas es posible identificar lo que tengo. Por eso digo que podemos identificar distintos tipos de árboles porque, digamos, la canopia ofrece diferentes formas al pulso de radar. Y además podemos distinguir alturas. Entonces, desde ese punto de vista, es posible contribuir con la ley de bosques. Por otro lado, también es posible hacer el monitoreo de los humedales, que son tan importantes para el medio ambiente. Perdón, yo lo que estuve viendo es que tiene profundidad en la visión de este satélite. Creo que hasta 50 centímetros, ¿no? Exacto, porque, bueno, en la porción de las microondas también hay distintas bandas de operación. Entonces, en las microondas nosotros podemos trabajar en banda X, en banda C, en banda S, en banda L y en banda P. Cada una tiene una diferente longitud de onda característica. La banda X no tiene capacidad de penetración a través de la superficie, la banda L sí la tiene. En suelos totalmente desnudos y suelos secos, por ejemplo, el desierto, ahí la teoría predice que la banda L puede penetrar hasta 2 metros por debajo de la superficie terrestre. Ah, genial. Pero eso pasa, resalto, si el suelo está seco y si no tengo condiciones de vegetación sobre la superficie. O sea que podríamos descubrir un lago en una ubicación específica en el Sahara. Por ejemplo, sí. Uf, exactamente. Es una genialidad. Bien. Juan Pablo. Sí. Ahora. Dale, Ricky, dale. No, es muy interesante todo lo que estás contando, Laura. Me imagino que el satélite va a proporcionar información específica de Argentina. ¿O puede estudiar el suelo de otros países? No. Es un servicio. No. Claro. Déjenla contestar a ella. Perdón. No, pero si contestan, perfecto, yo los dejo hablar a ustedes. Perdón, doctora. No, todo bien, al contrario, me encanta. No, claro, es de observación global. O sea, mira todo el mundo. Ajá. En 16 días hace una recorrida completa por todo el mundo, porque son satélites polares, o sea, van paralelos a los meridianos, van en este sentido, ¿sí? Con cierta inclinación. Mientras la Tierra va girando. 2 veces por día. La Tierra gira. Entonces, a un satélite le lleva 16 días un ciclo completo. No obstante eso, por supuesto que está focalizado en Argentina, obviamente. Claro. Y la información, digamos, el objetivo de misión, que fue la generación de mapas de humedad de suelo, con una frecuencia de entre 4 y 6 días, fue puesto justamente por necesidades que identificamos en las instituciones, fundamentalmente el INTA, el Ministerio de Agricultura. O sea, hemos trabajado muchísimo con ellos, y el INA también, el Instituto Nacional del Agua, para justamente identificar qué era lo que se necesitaba y en función de eso generar los productos. Nosotros en CONAE normalmente no hacemos satélites porque sí, para probar. Hacemos satélites para contribuir con el sistema productivo de Argentina. O sea, el foco está en Argentina. Puede generar información de todo el mundo y obviamente fuera de Argentina la idea es vender esta información a través de nuestro brazo comercial, que es la empresa BEN. Claro, y si es que otros países lo solicitan, ¿verdad? Yo te preguntaba a modo de si podemos observar Brasil, si no nos lo piden, no. Lo observa igual. Nosotros tenemos un plan de monitoreo de todo el mundo. SAOCOM se caracteriza por 2 cosas importantes, 3 en realidad. Una importante es que el SAOCOM 1B viene a completar lo que se llama el SIAGE, que es el Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para Gestión de Emergencias. Este sistema está compuesto por los 2 SAOCOM, la constelación de SAOCOM,
y una constelación que se llama Cosmo SkyMed, que son 4 satélites que los desarrolló la Agencia Espacial Italiana y que disponemos de esa información para Argentina nada más, digamos, de manera gratuita para Argentina. Y eso es gracias a la cooperación entre la Agencia Espacial Italiana y la CONAE. Ahora bien, los Cosmo SkyMed trabajan en otra banda de las microondas, que es la banda X, que era la que yo les contaba que no tenía capacidad de penetración porque es una longitud de onda corta. Entonces, justamente lo valioso y que no existe en el mundo es que con 10 minutos de diferencia podemos generar sobre un lugar determinado información de la banda X que me da, por ejemplo, en el caso de un bosque, la información de la canopia, del borde del bosque, y la banda L que puede penetrar a través de las ramas, y dependiendo de la densidad del bosque, va a poder penetrar hasta la base de los troncos. Entonces tenemos esa información complementaria de las dos bandas. Por un lado, entonces, tiene eso que lo distingue. Por otro lado, tiene digamos, la sensibilidad que presenta el instrumento, que es muy versátil, tiene amplios valores, desde los muy bajitos hasta los muy altos, lo que le permite identificar variaciones de humedad del suelo y estructuras en la ciudad, sin saturar la imagen en la ciudad. Y por otro lado, también otra cosa que lo distingue es justamente su escenario de emisión, que está relacionado con lo que vos decías. El escenario de emisión está, digamos, la capacidad del sistema, del satélite, nosotros es como que la dividimos en 3 partes. Una parte está asignada a adquisiciones fijas, que las tenemos que hacer o sí, ya sea por mantenimiento de la salud del satélite, por mantenimiento de la calibración del satélite, que eso hay que mantenerlo de por vida, justamente para poder entregar siempre información interpretable. Y ahí quedamos. Esas son las observaciones fijas, que van derecho, no hace falta ni siquiera pedir la planificación, están. Otra parte del satélite está libre, en la que nosotros ponemos la información que nos piden los usuarios. Nosotros dejamos que los usuarios nos pidan lo que necesitan. Entran al catálogo, eligen su región de interés, eligen las condiciones de adquisición que quieren y nos piden la información que necesitan, sin ningún problema. Y otra parte del satélite, y esto es lo que los distingue, esto es lo que los distingue del resto, porque el resto tienen la planificación organizada, es decir, la agencia asigna periodos a distintos tipos de adquisición y el usuario va y se fija si le sirve bien y si no, esperará el próximo periodo que la tendrá. No es una cosa que lo dejamos nosotros que elijan. Sí. Y que planifiquen. Esa es la cosa, la distinción, que el usuario puede planificar. Y la tercer parte, digamos, de la capacidad del sistema está asignada a distintos, digamos, la idea es armar una base de datos útiles para el usuario. Es decir, si el satélite, nosotros organizamos adquisiciones para tener observaciones multitemporales de ciertos fenómenos de interés para monitorear en Argentina, pero también lo hacemos en el mundo. Lo que estamos apoyando, digamos, en el marco de lo que se llama el CEOS, que es es como un consorcio de agencias espaciales a las que CONAE pertenece, es contribuir con el monitoreo de el dióxido de carbono y la estimación de biomasa. Entonces, desde ese aspecto nosotros hacemos observaciones en el resto del mundo. También hacemos observaciones en la región fundamentalmente de Italia, porque nosotros tenemos que retribuirle a la Agencia Espacial Italiana esto que ellos nos ofrecen para Argentina con Cosmo, nosotros se lo ofrecemos para Italia con SAOCOM. O sea, es un intercambio. Claro. Y también hacemos monitoreo de los polos, ya sea del Polo Norte como de Antártida. Obviamente a la Antártida la tenemos recontra adquirida.
Sí, pero sí hacemos también adquisiciones en el Polo Norte, justamente porque de afuera nos lo piden muchísimo, justamente por esta capacidad que tiene el instrumento, de la versatilidad del instrumento en sí y de la misión que se puede planificar. Claro. Juan Pablo, Sí, buen día, Laura. Tres cosas de entrada. Primero, felicitarte. Segundo, agradecerte el esfuerzo. Y tercero, transmitirte que realmente, como es el país y la Argentina, es un orgullo realmente ser argentino cuando uno se entera de estas cosas, que hay argentinos que pueden hacer esto. Entiendo que empezaron de cero con el tema de los satélites con radar de banda L, que Argentina no tenía cero experiencia al respecto y construyó el proyecto de punta a punta y se puso en la vanguardia en este aspecto, ¿no? Por lo menos en este sector de las telecomunicaciones, y eso me parece que es increíble. Así que no puedo dejar de expresarte el agradecimiento y el orgullo, aparte, porque es Argentina que hizo eso en definitiva, y tanta mala onda con tantas cosas malas que pasan en Argentina, cuando hay una buena, viste, yo creo que hay que resaltarla, y bueno, primero eso. Segundo, más específicamente, hay dos cosas que me gustan, hay tantas cosas que quería preguntarte, porque veo que tenés un conocimiento bastante importante y tenés facilidad para explicarlo, cosa que no es menor en un científico. Y se entiende mucho lo que vos explicás, y eso está bueno. Bueno, gracias. Primero quería saber, hablaste de los satélites, algo que no terminó, no sé si es así, los satélites geoestacionarios son los que son fijos, están en un punto fijo y siempre ven lo mismo, digamos. En este caso, el Saucon da vueltas por el planeta, hace una órbita. Sí. Entiendo que pasa 2 veces por día por el mismo lugar. ¿Es correcto? Saucon, no, por el mismo lugar no. Por el mismo punto, digo. Pasa, dependiendo de la latitud, se lo ve más veces o menos veces. Ajá. Por el Ecuador se lo ve raleado, una vez por día por lo menos. Ahora, por la región de Córdoba, que es donde nosotros tenemos la estación de recepción central, Sí. Ahí lo podemos ver entre 3 o 4 veces por día. Lo Esa puede es ver la antena. CONAE, es eso. Sí, esa es la CONAE, digamos que está En Córdoba. la estación de recepción principal, está en Córdoba, en el centro Teófilo Tabanera. Ahora, tenemos una estación auxiliar en Tolwyn, en Tierra del Fuego. Esa estación es chiquita y la controlamos remotamente, pero también es de CONAE. Entonces, en Córdoba los vemos aproximadamente entre 3 y 4 veces por día, pero no pasan por el mismo lugar. Bien. Pasan por otro lugar, porque, claro, pasa por un lugar y da una vuelta, ¿no? Pero en el interín la Tierra rota un poquito. Claro. Entonces, Sí. vuelve a pasar y te rota otro poquito. Entonces, a veces la antena lo puede captar entre 3 y 4 veces por día, dependiendo de cómo sea la pasada. La combinación de es la muy órbita. oceánica, Sí. claro, si la pasada es muy oceánica, no lo va a captar. Pero digamos que da 2 vueltas por día al planeta. Eso sí. No, más de 2 vueltas por día, da entre 12, Bueno. 14 vueltas. Sí, había leído mal. Una vuelta completa te lleva más o menos 97 minutos. Bueno, no, nada que me había entendido mal cuando leí yo, perdón. Es bueno, me enseñaste, está bueno. Otra cosa te quiero saber, insisto, son tantas las cosas, la verdad que voy a aprovecharte. Llegado el caso, digo, no, hipotéticamente, no estoy diciendo que sea eso, pero llegado el caso, ¿se puede utilizar para otro tipo de aplicaciones? Por ejemplo, para monitorear la soberanía del océano, por el tema de la pesca, entre tantas otras cosas. ¿Se puede alterar, digamos, la prestación, alterar entre comillas quiero decir, ¿no? ¿O requeriría un cambio muy grande de software o alguna otra cuestión para que se pueda aplicar? No, todo eso está relacionado en el modo de adquisición, es cómo se pide para que adquiera. Claro. Pero hoy podemos usarlo para cualquier cosa, hoy por hoy. Sí, las aplicaciones, te digo que apuntan a satisfacer prácticamente todo el sistema productivo de Argentina. Yendo al océano, vos podés tener, por ejemplo, monitoreo de pesca ilegal. Claro, a eso me refiero, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, algo particular que en realidad, si se soporta con información térmica, es mejor, pero justamente lo que el instrumento en microondas puede medir, como les contaba antes, es formas, estructuras, rugosidad. Entonces, el mar, justamente con el oleaje, genera rugosidad. Uh-huh. Entonces, dependiendo de la rugosidad del mar, es que va a tomar ciertas adquisiciones. La rugosidad cambia con la temperatura. Entonces, si hay momentos en que se ven los cambios en la rugosidad
de acuerdo a las corrientes y cómo está la temperatura del mar. Si eso uno lo combina con información térmica, es mucho más preciso, obviamente. Ahora, sin información térmica, es importante también conocer los cambios de rugosidad, digamos, los cambios de temperatura en el mar, porque de alguna manera eso da soporte a la pesca, porque los cardúmenes van de acuerdo, el Claro, tipo de pez va de acuerdo al tipo de temperatura. claro. Entonces también da un soporte a lo que hace a la pesca. El Y rendimiento económico además, sería eso para el país, digamos. por supuesto, Generación de y ingresos. además también podés identificar celdas de lluvia, con lo cual podés dar soporte, no es en el caso de Argentina, por suerte, pero da soporte a lo que es el monitoreo de huracanes. Claro, 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 claro. Todo lo que se manifiesta a través de una de rugosidad en el mar es posible de detectar. O sea que este tipo de satélites tienen tantas utilidades que equivale a varios tipos de otros satélites, en definitiva. Con uno hicimos varios, por decir entre comillas. Bueno, ponele, sí, qué sé yo. ¿No? Sí, sí. Yo Sí, no, quería, yo acá quería, la característica importante es que como trabaja en microondas, te independizás de Claro, claro. justamente las Y condiciones ahora, de ¿cómo hace la tiempo. microonda para transmitir la información que capta, básicamente? ¿Cómo es porque es como un vector la microonda que te va, llega, captura la información y vuelve y se la pasa. ¿Cómo es que la capta? ¿Cómo hace para identificar la información a través de una microonda? ¿Cómo es que la transmite? No, no entiendo eso. No, lo que se miden son tiempos y, digamos, diferencias voy a ser un poquito técnica, de fase. Cada no te queda otra. Digamos, por eso, me meto en una situación No, no, difícil. yo sé que es una Pero, pregunta complicada porque no, no es fácil la respuesta, pero bueno, y aparte para tener con el poquito tiempo que no, tenés. no, digamos, para contestarla fácil, lo que hace es enviar el pulso interactúa con la superficie Ujú. y vuelve. Sí, ¿Sí? ¿Por qué? Porque rebota en la sí, pero superficie. como trae la información eso es lo que no termina de comprender básicamente. Y ese pulso se almacena, después se baja cuando pasa por una estación de recepción, y después esa información entra a un procesador que interpreta la información y la lleva a un número, a un arreglo de números que es una imagen. Que por tiempo eso, miden tiempos y con esa manera se dan cuenta de lo que trae, más o menos a lo bruto va. Sí, sí, porque son las formas, lo llevas eh, El porque no rebote. solo mide tiempo, también mide fase, o sea, Bueno, bueno, estamos hablando de ondas, ¿no? sí. O sea, estamos hablando de Frecuencia de propagación onda, claro. electromagnética. Entonces, las ondas se caracterizan por tener una longitud de onda, Perfecto, ¿no sí. es cierto? Perfecto. Bueno, pero vamos a lo que era, vamos a la secundaria, la trigonometría. Tenemos una función de seno, coseno, tangente, ¿se acuerdan de todo eso? Sí, sí, sí. sí. Entonces, Hace ese mucho. seno, coseno, tangente, hace mucho, no importa. Eso, digamos, sabemos que da una vuelta completa, el ciclo de lo que es una función trigonométrica es entre 0 y 360 grados, ¿no es cierto? Ujú. Esa es la fase Bien, en bien. una onda. Bien, bien. Correcto. Muchas Esa es la gracias, fase. te agradezco muchísimo. Infinitamente agradecido. Laura, quería, quería, Bueno, ahí te quería, metiste vos solo, yo no tengo la culpa. ya te No, dejo, al Ricardo, contrario. pero hay algo que no me gustaría que se escape. Vos hablabas hace un rato de los satélites geoestacionales, que si no me equivoco son los que se utilizan básicamente en las comunicaciones. Quería Exacto. saber dos cositas. Una, si hay previsto la construcción de algún satélite por parte de ustedes que esté referido estrictamente a las comunicaciones. El 3. Y después quería saber sobre el otro proyecto de plataforma de lanzamiento, porque hoy por hoy seguimos obviamente dependiendo de Cabo Cañaveral. Yo sé que había un proyecto, o me pareció leer en algún lugar, que había un proyecto de plataforma de lanzamiento, entonces bueno, quería saber esas dos cuestiones. Estamos hablando, aclaro, con Laura Frula, que es una de las científicas investigadoras del CONADE. Bueno, a ver, satélites geoestacionarios pueden tener distintas funciones. Hay satélites de comunicaciones que no necesariamente son geoestacionarios. Hay otros satélites de comunicaciones que son de órbita baja, están en los 500, más o menos 500 kilómetros, una cosa así. Uh-huh. Del satélite que yo hablé es un satélite de observación de la Tierra, no es de comunicaciones. Sí, Genera sí. información fundamentalmente relativa a la atmósfera. Tienen otras características, por estar más lejos, tienen una resolución espacial más grosera, pero lo que hace al monitoreo meteorológico no se necesita tanta resolución espacial
un metro, por ejemplo, con 1 kilómetro les alcanza. Como un drone. Pero sí necesitan mucha revisita, quiere decir mucha frecuencia de observación. Entonces, cuando se trabaja en meteorología, utilizan, entre otras cosas, satélites meteorológicos. ¿Por qué? Porque, como bien decían, estos satélites siempre están enfocando el mismo lugar. Hay toda una región muy grande, entre 60 grados norte y 60 grados sur aproximadamente, que enfocan, ese es el campo de visión que tienen, pero Y lo que se siempre llamaba antes la pisada del satélite, ¿no? Lo que ¿Cómo? hablábamos antes como pisada del satélite. Exactamente, es la pisada del satélite. Pero, digamos, siempre miran ahí, ¿sí? Ujú. ¿Y cuál es la ventaja? Que pueden generar información cada 5 minutos, Claro, por ejemplo. la distancia más Ujú. corta. ¿Qué es lo que se necesita para, digamos, los pronósticos meteorológicos? Claro. Entonces, Claro. quizá se pierde un poquito de resolución espacial, pero se gana frecuencia de observación. Eso es lo que hace, digamos, a la diferencia, que nosotros no hacemos satélites de comunicaciones, nosotros hacemos satélites de observación de la Tierra. Perfecto. Tenemos un proyecto, sí, pero eso está en proyecto, estamos ni siquiera en AB, estamos en A, Ajá. que estamos hablando con el Servicio Meteorológico para desarrollar un satélite geoestacionario de observación de la Tierra para medir parámetros meteorológicos. Pero eso está en proyecto. Bien. ¿Y lo de la plataforma? Vamos a la plataforma ahora. La plataforma, sí, efectivamente, nosotros estamos desarrollando lanzadores. Tenemos una base de lanzamiento ya en Manuel Belgrano, cerca de Bahía Blanca, y, digamos, optimistamente, estaríamos pretendiendo en 3 años tener nuestros propios lanzadores. ¿Para qué? Para dar servicios y también para lanzar nuestros propios satélites. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ahora, además de eso, estamos haciendo un gran esfuerzo en disminuir digamos, el tamaño y el peso de los satélites, porque estos Ajá. lanzadores van a tener una capacidad para transportar de entre 250 y 700 kilos, que no tienen Correcto. nada que ver con No. SAOCOM, que pesa 3 toneladas, Claro. mide 4 metros y medio de alto por 1,5 metros de ancho, y tiene una antena de 35 metros cuadrados. Entonces, semejante satélite, no cualquier lanzador lo puede poner en órbita. Está Bien. claro. Chicos, quedan 3 minutos de la nota con Laura porque tiene otro compromiso, así que Ricky, la última pregunta, así ya después la liberamos. Sí, no, pregunta de gente común. ¿El satélite se construyó íntegramente en el INVAP en Bariloche? Y después, vos decís que pesa 3.000 kilos. ¿Cómo hicieron para llevarlo a Estados Unidos? En avión. Bueno, el satélite se construyó en varias partes de la Argentina. Es un satélite, digamos, bien nacional, si se quiere. Hay una parte de la antena que se llama los módulos de transmisión y recepción, que son como mini antenas, son antenas chiquititas que son las que se encargan justamente de enviar el pulso a la superficie terrestre, que interactúa con la superficie terrestre y vuelve y lo pueden captar. Esas antenas chiquititas las hicieron en Italia y se hizo cargo la Agencia Espacial Italiana en el marco de la cooperación. Nos mandaron las antenas chiquititas y nosotros acá se desarrollaron con empresas de Córdoba, de Buenos Aires, también de Río Negro, controladores de esas antenas, y bueno, fueron desarrollándose distintas partes de todo el satélite. También intervino el GEMA, la Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, muchas instituciones de CONICET, 80 empresas. Yo no quiero mencionar a nadie porque después uno no menciona y no me mencionó y no es la intención. Lo que pasa es que en el momento estoy pensando en otra cosa y no me salen todos los nombres. Pero la verdad que hay mucha gente involucrada en esto, 900 profesionales, y cada uno hizo una partecita. Por eso también para CONAE no solo es un desafío, fue un desafío porque es la misión más compleja que CONAE puso en órbita, sino que además fue la más compleja por lo que implicó la articulación que hubo que hacer entre las instituciones
privadas y públicas, porque, bueno, justamente como fue un rejunte de muchas partes, entonces era complicado, digamos, coordinar el trabajo de cada uno y que cada uno terminara cuando tenía que terminar porque el otro lo estaba esperando. Claro, Y que no se atrasara así, más de lo que se venía atrasando. Pero de todas maneras, la antena fue totalmente integrada en Córdoba, en la estación de recepción, en el Laboratorio de Integración y Ensayos de CONAE, y la antena fue después a INVAP. En INVAP se construyó el cuerpo del satélite, entre otras cosas, y allá se integró todo. Entonces, a medida que se van integrando módulos, se va probando, y después viene la prueba final con todo el satélite integrado con los paneles solares, la antena y el cuerpo del satélite. Todas las pruebas de integración se hicieron en SEATSA, que está ahí, es al lado de INVAP, digamos. Y bueno, una vez que estuvo todo eso, entonces ya el satélite está en condiciones de iniciar la campaña de lanzamiento. ¿Cómo fue a Estados Unidos? Fue en un Antonov, vino para febrero el satélite. El ruso, el avión ruso. El avión ruso, que bueno, es enorme, es una cosa que yo la verdad que no daba crédito a lo que veía, pero bueno, el satélite fue allá, y fue en el Antonov a Estados Unidos. Fueron unas 50 toneladas que se cargaron, adicionales al peso del satélite, ¿no? Sí. Porque había que llevar material, o sea, había que llevar un montón de cosas. Entre otras, combustible también, o sea, era de todo. Así que sí, fue llevado por el Antonov. Y la antena no va los 35 metros cuadrados abiertos, va plegada. De todo el mecanismo de despliegue se ocupó la Comisión Nacional de Energía Atómica, de desarrollar el mecanismo de despliegue de la antena, que es delicadísimo, porque la antena, o sea, justamente cuando empezás a desplegarla, empezás a cruzar los dedos, porque es una cosa que, primero, la antena tiene que dar completamente plana, no puede tener diferencias, porque si no, bueno, hay diferencias me genera ruido en la información. Y bueno, ese mecanismo de despliegue lo hizo la Comisión Nacional de Energía Atómica. Por eso, fueron distintas cosas que hizo cada uno, y entonces la antena va plegada, totalmente plegada. Así va en el lanzador, o sea, el satélite en el lanzador está todo comprimido, digamos, está toda la antena plegada. Eran 7 paneles, justamente una antena tan grande, para poder hacer, digamos, los mecanismos de despliegue, se la dividió en 7 paneles, y en esos paneles se distribuyeron los 140 módulos de recepción y transmisión, que son lo que les digo, las mini antenitas, que son las que se ocupan de las mediciones. Laura, queremos agradecerte enormemente esta charla con nosotros, un lujo haberte podido tener en el programa, y de nuestra parte, mandarle un fuerte abrazo a todos los científicos, los técnicos, todos los que han trabajado en esto, porque lo único que hicieron fue que nos golpeemos el pecho y nos sintamos orgullosos de lo que son los científicos argentinos, y lo voy a repetir hasta el cansancio, formados en la universidad pública. Y no es un dato menor. Desde ya, o sea, el argentino siempre fue muy valorado afuera, el profesional argentino. Y con esto nos ganamos nuestro respeto. Pero sin duda, no solamente ustedes, porque están en la época actual los infectólogos, bueno, un montón de científicos argentinos que nos hacen quedar bárbaros. Gracias, Laura, un abrazo a toda la gente del CONAE y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Felicitaciones. La doctora Laura Flura del CONAE, que nos estuvo contando sobre el SAOCOM, el 1B, que se lanzó días pasados y que va a tener mucha prestación en la producción de la Argentina. La verdad, me encantó la charla que tuvimos con ella. Vamos al corte, Juan Pablo, y cuando regresemos vamos a cambiar radicalmente del tema. Lo tenemos a Jorgito Presas, que nos va a contar un poco la telenovela Barcelona-Messi. Ya volvemos.
mágicamente saludable en tu vida.